Buenas tardes, mis hermanos. Doy gracias al Señor por esta oportunidad y quisiera hacer un saludo y una oración breve por la palabra. Amén. Gracias, Señor, le doy por esta oportunidad. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Tenemos una palabra, segunda de Timoteo, capítulo 1, del versículo 9 al 10. Timoteo, segunda de Timoteo 1, 9 y 10. Leemos la palabra. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. En un preámbulo antes de la palabra, veremos 3 mensajes que tienen la misma finalidad: la salvación y vida eterna de la humanidad completa. En Romanos 8:29, Efesios 1:4 y Timoteo 9:10, nuestro mensaje, iremos a un desarrollo. El apóstol Pablo escribe estas cartas, y la primera a los Efesios 2:1. Y él dice: nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero en Efesios 2:8 dice otra cosa. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Como también lo expresa en Romanos 8:29 al 30, porque a los que antes conoció, los predestinó y también los llamó. Y a los que llamó, si aceptan el llamado, los justificó y a estos glorificó. El llamado es de importancia vital, obviamente, puesto que de eso viene la justificación y luego la glorificación. Gloria a Dios. Entonces, en la obediencia al llamado está el destino de nuestras almas. Vemos en el 9 y 10 que el poder de Dios nos salvó y llamó. Este llamado puede ser de distintas maneras. Gloria al Señor. Muchos testimonios hay. Para prueba, le contaré el testimonio de una hermana que la llamó al Señor de una manera muy extraordinaria. Le daba sueño y le decía: abre la puerta de tu casa. Y ella pensaba que tenía que ir a una iglesia. Probó en varias iglesias y no le resultó. Entonces, esta hermana no había sido cristiana todavía, pero el Señor le hablaba. Y dijo: voy a abrir la puerta de mi casa mejor. ¿No será eso? Abre la puerta de su casa y inmediatamente empezó a llegar gente. Se llenó su casa de hermanas, las uniformó y empezó a predicar la palabra, porque eso le decía toda la noche el Señor. Y estaba yo ahí invitado como uniformado, del cuerpo uniformado de la iglesia, y llegamos allá a la iglesia, me dieron un lugar, al lado mío se sentó un caballero de edad y
empezó ella a contar la historia de su iglesia. Y dijo, aquí llegué yo a esta iglesia, a esta casa, para abrir las puertas al Señor, y el Señor me hizo este culto. Y empezaron a llegarme reclamos y piedrazos, y los pastores que habían por ahí, no te es lícito predicar, y la retaban, la garabateaban algunos, y entonces ella fue a donde un juez, y el juez le dijo que no le podía dar personalidad jurídica para la iglesia, porque ella no estaba adaptada, decía. Y ella insistía, hasta que fue tanto lo que insistió, que el juez un día le dijo, bueno, le dijo, te voy a dar el número de personalidad jurídica, ya, vete, déjame tranquilo, porque ya lo tenía aburrido, como la viuda. Entonces ella empezó a trabajar con su hijo, que tenía 12 años. Y esa tarde que estábamos ahí, nosotros ya, el hijo había cumplido 24 años, estuvo 12 años la hermana trabajando en su iglesia, que la tenía en su casa. El caballero que estaba al lado mío, cuando ella estaba contando la historia, lloraba y lloraba. Y dice la señora, resulta que mi marido, 7 años me fustigó y me retaba, y él era borrachito, y 7 años, de los 12, y él se convirtió después a los 7 años. Ya van 12, ahora le entrego la iglesia a mi hijo, y estaban presentes los obispos que le habían tirado piedras. Y ellos ungieron al hijo de pastor, y quedó ella ahora en segundo plano, y el hijo pasó a ser pastor. De esa manera le llamó el Señor a esta señora. Bien. Seguimos. Gloria, pero como haya sido el llamado, siempre el llamado es santo y digno de ser recibido por los elegidos. Gloria a Dios. Esta grande bendición tuvo un costo carísimo, ¿no es cierto? El sacrificio del Señor Jesucristo, y con su sangre que derramó en la cruz. Gloria al Señor. La cual lavó nuestros pecados, porque en el reino de Dios nada impuro entrará. Bendito el Señor. Fijémonos en el propósito entonces ahora eterno que hizo nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe en Él. Efesios 3:11, nacida de corazón, dice que hay que ser puro y con fe no fingida. Bendito el Señor. Vamos al verso 10 entonces, de nuestra palabra. Jesucristo el Señor venció la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad y el Evangelio eterno. Romanos 8:20. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí el Señor, yo amo esa ley de mi Cristo. Muchas leyes hace el hombre. Está lleno los diputados, senadores hacen leyes, pero muchas leyes a conveniencia de ellos. Por eso yo amo esta ley, que es única para nosotros los cristianos. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué le parece? Yo amo esa ley, porque me ha librado del pecado. El Evangelio que todos conocemos es en nosotros un cambio de vida. De las tinieblas nos sacó a su luz admirable, ¿no es cierto? Bendito el Señor. El Evangelio, o las gratas nuevas de salvación, está anunciado por todos los libros del Nuevo Testamento. Hay 27 libros, desde Mateo hasta Apocalipsis, pero el autor real es el Espíritu Santo y ha sido revelado al mundo. Y el Señor Jesucristo, aunque este Evangelio primero fue anunciado por los ángeles,
Cuando nació el Señor, los ángeles anunciaron el Evangelio. Primero uno y después 3 más. Dice, todos sabemos la historia que pasó cuando nació mi Cristo, en un pesebre. Amén. Como también fue predicado por 3 ángeles que dice aquí, en Apocalipsis 14:6 y 14:13. Podemos leerlo después. Finalmente, el Evangelio fue predicado desde que el Señor nació hasta la eternidad. Para el Señor que vive, honra y gloria ahora y para siempre. Amén.